Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal, El Rincón del Matador, un espacio educativo para despejar dudas de matemática, química y física. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión voy a seguir explicando cálculos estequiométricos masa-volumen y vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Nos dice cuántos litros de hidrógeno se producen en la reacción de 25 gramos de zinc con ácido clorhídrico en condiciones normales de temperatura y presión. Para eso tengo que tener mi reacción. Fíjense, la reacción ya nos lo están dando y ya también ya está igualado. Así que lo que tenemos que hacer es analizar cuántos litros de hidrógeno. Así que ponemos un puntito verde acá, en litros de hidrógeno, se producen en la reacción de 25 gramos de zinc. Así que vamos a trabajar con el hidrógeno y con el zinc. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribir 25 gramos de zinc. 25 gramos de zinc. Vamos a hacer nuestro primer factor de conversión. Y para eso, fíjense, nos dice, en la tabla periódica, un mol de zinc pesa 65,38 gramos de zinc. Así que aquí ponemos, un mol de zinc pesa 65,38 gramos de zinc. Así que gramos de zinc que está en la parte de arriba con gramos de zinc que está en la parte de abajo se tachan, se simplifica. Ahora, nuestro segundo factor de conversión, en este caso, nuestro segundo factor de conversión, lo que tenemos que hacer, ahora fíjense, dice que por cada un mol de hidrógeno producido van a entrar un mol de zinc en mi reacción. Fíjense acá, por cada un mol de hidrógeno producido va a entrar un mol de zinc en nuestra reacción. Así que ponemos un mol de hidrógeno arriba y un mol de zinc en la parte de abajo para poder simplificar mol de zinc con mol de zinc. Bien, ahora vamos a hacer nuestro tercer factor de conversión. Y para hacer nuestro tercer factor de conversión hay un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense, nos dice un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Qué quiere decir? Que un mol de hidrógeno en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros de hidrógeno. Como mol de hidrógeno está en la parte de arriba, yo tengo que colocar mol de hidrógeno en la parte de abajo. Un mol de hidrógeno tiene 22,4 litros de hidrógeno. No tenemos que olvidarnos de simplificar. Mol de hidrógeno con mol de hidrógeno se simplifica, ¿sí? Y ponemos nuestro signo igual. Agarramos una calculadora y multiplicamos 25 por 1 por 1 por 22,4 y todo dividido entre 65,38 nos va a salir 8,56 litros de hidrógeno. Nuestra respuesta sería en 25 gramos de zinc producen 8,56 litros de hidrógeno. Continuando con el segundo ejercicio, la pregunta nos dice, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio se requiere para producir 20 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura? Para eso tenemos que tener nuestra reacción química. Ya está también igualado. Fíjense, ya se igualó. Así que lo que tenemos que hacer solamente es analizar cuántos gramos de carbonato de calcio. Ponemos un puntito verde en el carbonato de calcio para guiarnos. Se requiere para producir 20 litros de dióxido de carbono. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar con los 20 litros de dióxido de carbono. Ponemos 20 litros de dióxido de carbono. Hacemos nuestro factor de conversión. Como litro de dióxido de carbono está en la parte de arriba, yo tendría que poner litros de dióxido de carbono en la parte de abajo. Y para eso tenemos que saber, fíjense, un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Así que en este caso ponemos un mol de dióxido de carbono ocupa 22,4 litros de volumen de dióxido de carbono. Así que el litro de dióxido de carbono que está en la parte de arriba con litro de dióxido de carbono que está en la parte de abajo se simplifican, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de simplificar. Bien, ahora hacemos nuestro segundo factor de conversión y nos dice que por cada un mol, ya, escuchen bien, por cada un mol de dióxido de carbono producido va a entrar un mol
de carbonato de calcio a mi reacción. Como mol de dióxido de carbono está en la parte de arriba, yo tendría que poner mol de dióxido de carbono en la parte de abajo, ¿sí? Y decimos, un mol de dióxido de carbono tiene un mol de carbonato de calcio. Dijimos que por cada un mol de dióxido de carbono producido van a entrar un mol de carbonato de calcio a nuestra reacción. No tenemos que olvidarnos, jóvenes, de simplificar mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono. Bien, ahora hacemos nuestro tercer factor de conversión. Como mol de carbonato de calcio está en la parte de arriba, yo tendría que poner mol de carbonato de calcio en la parte de abajo, en la parte del denominador, pero para eso tengo que primero sacar el peso molecular del carbonato de calcio. ¿A qué es igual el peso molecular del carbonato de calcio? Es igual a la suma de sus pesos atómicos. Así que ponemos calcio, carbono y 3 oxígeno. El peso atómico del calcio según la tabla periódica es 40 por 1, que va a ser 40. Y el peso atómico del carbono es 12, según la tabla periódica, por 1 va a ser 12. Y aquí el peso atómico del oxígeno es 16 por la cantidad de átomos que tiene el oxígeno, que es 3. 16 por 3 va a ser 48. Sumamos 40 más 12 más 48. Nos va a salir 100 gramos sobre mol. ¿Qué significa 100 gramos sobre mol, joven? Quiere decir que en un mol de carbonato de calcio hay 100 gramos de carbonato de calcio. Ahora aquí venimos a nuestro tercer factor de conversión. Como mol de carbonato de calcio está en la parte de arriba, yo tendría que poner mol de carbonato de calcio en la parte de abajo. Y digo, un mol de carbonato de calcio hay 100 gramos de carbonato de calcio. No tenemos que olvidarnos, jóvenes, de simplificar mol de carbonato de calcio que está en la parte superior con el mol de carbonato de calcio que está en la parte del denominador. Y nos queda gramo de carbonato de calcio. Y aquí que nos dice cuántos gramos de carbonato de calcio. Ahí termina nuestro factor de conversión. Hacemos un signo igual. Y lo que tenemos que hacer aquí es solamente multiplicar 20 por 1 por 1 por 100. Y el resultado de la multiplicación de la parte del numerador lo dividimos con el resultado de la multiplicación de la parte del denominador. Y nos va a salir 89,28 gramos de carbonato de calcio. Bien, ahora como nuestro tercer problema nos dice qué volumen de dióxido de carbono se obtiene en condiciones normales de temperatura y presión en la combustión total de 50 gramos de metano. El metano se escribe CH4, pero que nos dice qué volumen de dióxido de carbono. Así que vamos a señalar el volumen de dióxido de carbono y el metano, ¿sí? Quiere decir que vamos a trabajar con dióxido de carbono y metano, ¿sí? Por eso le hemos puesto un puntito verde para poder guiarnos. Bien, ahora escribimos 50 gramos de metano. 50 gramos de metano. Hacemos nuestro primer factor de conversión. Así que en este caso, primero tenemos que sacar el peso molecular del metano, ¿sí? Ya sabemos que el peso molecular es la suma de sus pesos atómicos, ¿sí? Carbono y 4 hidrógeno. El peso atómico del carbono es 12. Por 1 va a ser 12. Y el peso atómico del hidrógeno es 1 por 4 va a ser 4. Así que sumamos 12 más 4 nos va a salir 16 gramos sobre mol. No tienen que olvidarse que el peso molecular siempre se mide en gramos sobre mol. Ahora, ¿qué quiere decir 16 gramos sobre mol? Quiere decir que en un mol de metano hay 16 gramos de metano. Ahora, como gramo de metano está en la parte de arriba, yo tengo que colocar gramos de metano en la parte de abajo y un mol de metano en la parte de arriba. Así que decimos, un mol de metano ya tiene o hay 16 gramos de metano. Estos datos, jóvenes, los hemos sacado de acá, ¿sí? Bien, ahora no nos olvidemos de simplificar o tachar. Gramo de metano con gramo de metano se simplifican, ¿sí? Bien, ahora hacemos nuestro segundo factor de conversión. En el segundo factor de conversión, acá nos dice mol de metano. Ahora acá aquí, por ejemplo, dice, por cada un mol de dióxido de carbono producido, va a entrar un mol de metano a mi
reacción. Así que como mol de metano está en la parte de arriba, yo pongo un mol de metano, hay un mol de dióxido de carbono. Estamos sacando de acá, de la reacción química. Bien, ahora tachamos. Mol de metano con mol de metano se simplifica. Bien, seguimos haciendo nuestro tercer factor de conversión porque acá dice qué volumen de dióxido de carbono. Así que tenemos que llegar a litros. Bien, hacemos nuestro tercer factor de conversión. Ahora un dato muy importante en esta parte nos dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Como mol de dióxido de carbono está en la parte de arriba, yo pongo un mol de dióxido de carbono ocupa un volumen de 22,4 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de temperatura y presión. Así que ponemos un mol de dióxido de carbono ocupa un volumen de 22,4 litros de dióxido de carbono. Simplifiquemos. Mol de dióxido de carbono que está en la parte de arriba con mol de dióxido de carbono que está en la parte del denominador. Bien, y llegamos a litro de dióxido de carbono. Y acá nos dice qué volumen de dióxido de carbono se obtiene. Así que ponemos nuestro signo igual y multiplicamos 50 por 1 por 22,4 dividido entre el resultado de la multiplicación de la parte del denominador, nos va a salir 70 litros de dióxido de carbono. Eso es todo por hoy. A través de esta plataforma les comparto una serie de videos que tratarán de ayudar a comprender varios temas. Espero que les haya gustado. Chao.